Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Los demás van incorporándose al desarrollo. Primero quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad. Todos sabemos lo que hemos estado pasando en estos días con la pandemia y no estamos libres todavía. Entonces, mínimamente tenemos que hacer ello, agradecer por lo bueno que nos está pasando. Y bueno, y a mérito de ello se ha suspendido el curso, pero hoy vamos a continuar desarrollando algunos temas que son de importancia para nuestro desarrollo personal. La idea de ello, vuelvo a señalar, era que nos presentemos siempre y esa forma de presentarnos que sea bastante agradable frente a otra persona, frente a un grupo pequeño o grande. Ese es lo fundamental. El objetivo de la plática de hoy día y seguramente en el transcurso de los tiempos será siempre una buena presentación de una persona. Es más o menos ir agarrando confianza con un grupo de personas a los que los conocemos, a veces no conocemos, tenemos referencias, y en ocasiones no tenemos ninguna referencia sobre qué personas nos van a escuchar. Y claro, lo fundamental de ello es que tú, como persona, como expositor, como la persona central del evento, tienes que estar preparado. Ese es el primer llamado de atención que uno puede hacerle siempre a las personas. Es que el tema que vas a abordar, es que lo conozcas, es que sepas de lo que estás hablando y tengas seguridad. El auditorio es tan inteligente que se da cuenta de inmediato si tú estás preparado o no estás preparado para abordar un tema. También el auditorio detecta de inmediato si tú conoces el tema y si sabes transmitirlo. Los errores que tenemos siempre cuando exponemos un tema no es por el conocimiento normalmente o el desconocimiento que se tenga de un tema, sino por el contrario, es la forma de cómo uno tiene que expresarse frente a los demás. Ese es el principal detalle que uno tiene y por eso es necesario la persona que más o menos vamos dominando las materias frente a un determinado número de público, es ir enseñando a los demás de cómo uno tiene que desenvolverse. Uno de los retos más fundamentales que tiene un ser humano es precisamente presentarse ante alguien. A veces ante una persona, un grupo determinado, un grupo grande. Y es lo que más tenemos miedo en la vida, en realidad es eso. A uno le ponen siempre, ¿qué es lo que tienes miedo? En primer lugar te ponen hablar en público. Y cuando debería ser al revés, ¿no? Cuando debería ser que hablar al público sea tu principal fortaleza. No lo es así por una u otra razón. Normalmente por nuestra educación, porque siempre nos han dicho, escucha, pida la palabra para que hables, estéte calladito siempre. Entonces lo más natural es estar callado. Lo poco natural es que tú estés expresándote normalmente. Cuando uno tiene que hacer eso siempre. O sea, siempre uno a veces tiene que resultar medio pesado, pero te gusta. O sea, tú vas practicando. Es una forma de practicar. Imagínense ustedes que no tengan con quién practicar, con quién conversar, con quién conversan. Cada vez que tienen la oportunidad de hablar con una persona, conversen todo lo que puedan. Y de esa manera van a ir preparándose. Si tienes la oportunidad, un hijo, un hermano, un primo, un cuñado, un novio, una novia, un esposo, que te diga cómo te expresas, es bueno. ¿Por qué? Porque esa persona es la que quiere, ¿no? Esa persona es la que quiere y te puede de manera sincera decirte cómo es que te estás expresando y te corrige. A veces tenemos muchas muletillas uno cuando se expresa. Repite la misma palabra uno y varias veces, ¿no? Y a veces al público le resulta un poco cansado, un poco pesado, hasta bastante aburrido. ¿Por qué? Porque no es la técnica pero es la que optaste siempre por hacerlo, sino que es una costumbre que has agarrado y la muletilla forma parte de tu vida. Y eso le sucede a una persona o a varios de diferente manera. Pero precisamente uno cuando se expresa, es bueno siempre, cuando está con personas de confianza, decirle, escúchame bien, ¿qué tal me estoy expresando? ¿Cómo le podría caer a una persona que no seas tú, a una tercera persona? ¿Cuál es la forma que uno debe presentarse ante alguien? Y tú vas practicando. ¿Por qué? Porque en la práctica está las formas uno de cómo va a mejorar su léxico. Pero es fundamental además que uno acostumbre siempre a escribir.
una cosa es estar preparado en el tema, y otra cosa es que te guste escribir, por ejemplo. Normalmente no nos gusta escribir a ninguna persona. Es lo más pesado que hay. Uno aprende a hablar, pero no aprende a escribir muy fácilmente. Un lingüista agarra un texto nuestro y pues, lo hace un desastre, ¿no? Y te dice, normalmente, tú no sabes ni expresarte, ¿cómo vas a escribir así? No tiene... Y sin embargo, en estos tiempos, hablar es mucho más fácil que escribir. Pero la escritura es la parte fundamental del habla. Cuando tú aprendes a escribir, es porque previamente, ¿sí?, aprendiste a leer. Todo es una cadena de valores que se van generando en ti y finalmente lo único que ayudan es a que tú te expreses mejor. Cuando tú te gusta escuchar, te gusta leer, luego te gusta escribir y después de escribir tú lo lees y después de leer tú lo hablas en público. Pero uno tiene que ir escribiendo y qué mejor que leer lo que uno mismo ha escrito para saber, ¿no?, de manera muy crítica si se está correctamente escribiendo o no. Y normalmente eso no hacemos. Nosotros creemos que hay una pastilla mágica, ¿no?, que vas a tomar y vas a terminar sabiendo expresarte. Y no lo es así. Esta es una disciplina que dura muy buen tiempo. Y uno hay que empezar siempre. Uno solo, aunque sea. ¿No? Para aprender a sonreír, ¿qué es lo que uno hace? Uno no aprende a sonreír frente al público. Aprende a sonreír frente a un espejo. Entonces uno cuando se expresa frente al espejo puede ir practicando. O en tu celular. Hoy día que hay tecnología que te puede ayudar muchísimo. Y tú mismo siendo crítica, luego ves tu exposición y dices, ¿sabes? Acá falló, acá mejora, le mandas a un amigo, a una amiga, mira, ¿sabes qué? ¿Qué tal si escuchas un poco? Esto es lo que estoy practicando, pero estoy estudiando oratoria y quiero mejorar mi léxico, ¿no? De manera crítica, dime, ¿en qué estoy fallando? Y ya está, y tú vas corrigiendo, ¿no? En la oratoria no es bueno que te digan, está haciendo bien, no, si estás mal, que te digan que está mal, porque normalmente tenemos bastantes muletillas cuando hablamos, repetimos mucho las palabras. Y eso no está bien. Entonces aquí sí no hay que ser positivo, que dime la verdad, vas a salir adelante, eso está bien. Pero cuando te piden una opinión válida, que tú tienes que decirle siempre, mira, en esto está bien, esto está fallando, y si quieres mejorar tienes que cambiar así. Pero yo vuelvo a decir, tienen que tener práctica, aunque sea en su celular, sí, aunque sea en el espejo, pero tiene que haber práctica. Y para esta práctica tienes que haber leído. Te es fluido cuando tú lees. Y tienes que haber escrito, y lea lo que has escrito, y tienes que saber escuchar. Todo es una conexión que sucede disciplinadamente. No importa el orden, eso no importa. Pero cuando tú tienes un léxico apropiado, escribes bien, y te gusta leer lo que escribes. Y luego, o sea, te lo memorizas y empiezas a mejorar tu léxico. Cuando durante una charla por lo menos utilizas unas 5 palabras no comunes, de las cuales sepa tu respuesta, lo explica meridianamente, y entonces tú dices, va mejorando, ¿no? Va mejorando mi léxico, ¿no?, frente a la audiencia. Y la audiencia es el que me critique. La audiencia siempre es dura, es bastante crítica, ¿no?, cuando se trata de temas de oratoria. Entonces, pero tú tienes que conocer el tema, fundamentalmente eso. Esa es la primera recomendación. Es que conozcas el tema de la cual vas a hablar y estés convencido de que sabes. No puedes tú convencer a nadie si tú mismo no te convences de que tú eres la fortaleza dentro de esa explicación. El día que te convenzas tú mismo primero, ahora sí estoy bien. No, ahora sí me enfrento al público que sea. Puede que tenga errores, sí, pero si no te animas nunca, cuando esperas a que todo esté perfecto, no vas a lograr absolutamente nada. No vas a lograr y solo vas a perder tiempo. Así que nunca pierdas la oportunidad, decía un profesor en la universidad, de hacer el ridículo. No importa, en la práctica está la esencia de lo que tú vas a aprender. Y ese es lo más importante. Cuando tú estás en la práctica, en oratoria, y alguien te critica y no te gusta leer, a partir de ese momento te vas a tener a poner a leer, porque si no, no vas a continuar, no vas a mejorar, ¿no? Eso téngalo muy presente. Entonces, pero hay donde practicar. Lo bueno de ahora es que hay donde practicar. Yo puedo crear un grupo de WhatsApp con gente muy pequeña, con gente joven, y expresarlo de vez en cuando en el Zoom, algunas ideas. Y luego decir, sí, están mejorando el timbre de voz,
En la sesión pasada vimos, por ejemplo, el hecho de que es el cuerpo el que domina un escenario. La gente se da cuenta si estás entrando de buenas o malas ganas a dictar la charla. Todo se da cuenta el público. Entonces tú tienes que entrar, como dicen los toreros, a matar. A eso tienes que entrar a hablar con un público. Estar convencido de que a ellos sí los vas a convencer en esta oportunidad. Y cuando entras seguro de ti mismo, ya ganaste más del 50% de la autoridad ese día de la charla. Y la otra tiene que ver con tu voz. Tú tienes que modular tu voz. No tienes que impostar tu voz. Hay gente que no ha nacido cantante, pero ha aprendido a cantar y ha impostado su voz y va practicando a ver cómo cae. ¿No se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, qué es lo que hace normalmente la gente en el internet? Se graba y transforma la voz, ¿no? Porque hay un aplicativo para cambiar la voz. ¿Por qué? Porque primero no le gusta que le escuchen. A esa persona, de hecho, no le gusta la oratoria, pero le gusta expresarse en medio de comunicación de manera anónima. Y uno no puede hacer las cosas de manera anónima si quiere enfrentar a un público, si quiere aprender. Desde ahí ya empezaste mal si haces que otro tome tu voz. Tienes que impostar tu voz. Puede que el primer día no los agrade a muchos. Eso no importa, pero tú vas mejorando, ¿no? Y el hecho mismo de mover las manos con un solo estilo, no importa cuando empiezas, ¿no? No vaya a ser que como cuando bailas y dando vuelta tu mano para adelante y luego le das para atrás, cambias de estilo, ¿eh? Finalmente es un estilo, pero vas mejorando. No importa, hay gente que demora años para utilizar la mano. ¿Y qué es lo que prefiere hacer? Normalmente pide una hoja o un micro, y entonces ya tiene ocupado la mano porque tiene miedo de moverlo, porque con el micro tú no puedes mover la mano. Pero el que está acostumbrado a hablar en público, ya el micro es un fastidio, ¿no? Un papelito ya es un fastidio. A buena hora que te ayuda la imagen de las diapositivas, pero no puedes estar agarrando un papelito. Pero claro, si ya tienes dominio, como lo hace, por ejemplo, Miguel Ángel Cornejo le hacía cuando en vida, él tenía unos papelitos así muy cortitos, ¿no? Donde no estaba desarrollado el tema, solo estaba el tema. Y él lo utilizaba así siempre para seguir una secuencia. Pero ya la gente no se daba cuenta de los papelitos en él, sino de la expresión que él tenía porque ya era famoso. En cambio nosotros no, pues nosotros no somos famosos ni mucho menos. Entonces la gente se da cuenta de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando una persona ya conocida en el mercado, en estos rubros, se equivoca, creen que es parte de, ¿no? Cuando un desconocido se equivoca, dice, ese no sabe, ¿no? Y nos critican. ¿Por qué? Porque el público es así. Por eso vuelvo a decir, lo primero es que tú estés preparado en el tema. Lo segundo es que te convenzas a ti mismo que dominas el tema y que vas a convencer a los demás. Y finalmente tiene que ver con tu propia expresión, ¿no? Con tu propia presentación, de cómo te presentas. Muchos nos recomiendan, por ejemplo, nunca te presentes con corbata, nunca te presentes, por ejemplo, con polos a cuadros muy llamativos, sé más suave, ¿no? Más sencillo. El orador depende más de la forma como entra, más que de su vestimenta. Entonces, de todo eso se dan cuenta y te van recomendado, ¿no? Normalmente un orador levanta la voz cuando tiene que levantar, lo baja cuando tiene que levantar, a veces que ni lo escuchas porque él pretende que no lo escuches. Entonces la gente se queda siempre pensando en, oye, ¿qué habrá dicho? A ver que lo repite. Y después lo vuelve a repetir con total naturalidad. Pero eso es un experto. Pero nosotros tenemos que buscar llegar a eso. Y buscar llegar a eso, como vuelvo a decir, es estar preparado en el tema, convencido del tema y la impostación mismo de la voz. Y uno va regulándolo, uno va regulando. Y luego de natural, ya esta es la voz que tiene. Ya te conoce la gente por la voz. No necesita mirarte. Pero uno tiene que hacer esto. Así desde el día de hoy les digo esto, practiquen. Y una forma buena de practicar, por ejemplo, la impostación de tu voz es que te pongas a leer caminando en tu casa. Ponte a leer caminando. No echado, pues no, sentado, ya tienes un soporte. Los oradores nunca tienen un soporte material. No tienen un atril al frente, hay muchos te recomiendan. No pongas un atril al frente. ¿Y qué es lo que nosotros normalmente hacemos cuando vamos a hablar en público? Lo primero que pedimos es el atril, ¿sí? Sí, porque las piernas nos tiemblan, ¿no? Porque en algún sitio tenemos que agarrarnos porque estamos temblando. Eso es lo que nos pasa a todos. Pero ya cuando dominas el tema dices, saca esta atril, ya son estorbos, ¿se dan cuenta? Pero al inicio te ayudan. ¿No ven gente ustedes que cuando va a leer
se agarran del atril como que no se van a soltar, parece que estuviera habiendo un terremoto, ¿sí? No lo quieren soltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nervios, ¿sí? Están pesando más que tú mismo. Entonces, todo eso se tiene que ir mejorando. Como dice Jürgen Klaris, cuando no puedes con el miedo, amístate con él. Dile, ¿sabes qué, compa? Hoy por ti y mañana por mí y nos vamos para adelante los dos. Porque si yo me voy a poner a pelear contigo, con el miedo, pues tú también te vas a pelear conmigo. Y el único que va a perder acá soy yo. Y nadie más. El miedo está feliz. Pero si tú hablas con el miedo y dices, mira, yo sé que tengo miedo, pero si me ayudas esta vez, ¿qué hacemos? Tú te tienes que dar confianza a ti mismo. Obviamente, Alan García decía, nos cuenta en su libro, yo tengo miedo para hablar en público cada vez que voy a salir a dar una conferencia, decía Alan García. Pero luego agarraba química con el público. Ya la gente me conocía mi verbo, conocía mis formas. Y encima te aplaudía. Si de ingreso a ti te aplauden, es porque va a valer la pena. Dicen los oradores, los 30 segundos primeros del inicio de la charla son fundamentales para saber quién eres. Y eso es practicar, y eso es practicar. Los buenos oradores le dan lo mejor al inicio y al final. En el medio van completando las ideas. Pero lo que quiere siempre un público es cómo la ha entrado. Y tú estás escuchando, me gustaría hablar como ese tipo, cómo la ha entrado en la charla, cómo se ha presentado al público hoy día. Y en el intermedio solamente es información, ¿no? Y es desarrollo. Y luego al final se da cuenta, el orador se da cuenta cuándo. Por eso es que es fundamental en oratoria el tiempo. 45 minutos y tú tienes que estar 45 minutos porque el cerebro está preparado solo para 45 minutos. Y tú tienes que ir controlando. Por eso normalmente algunos le dicen al público, al contador, amigo, mira, avísame a los 43 porque en los 2 últimos minutos cierro. Y entonces tú, el orador, cuando conoce mucho el tema, se expande y luego se pasa a los límites. Y no se da cuenta cuando después le ponen la tarjeta roja por ahí, estoy a punto de terminar y ahí termina, ¿no? Ya no intenta aplazarlo más. Por eso también cuando ustedes van a conversar, pónganse, a ver, en 5 minutos lo termino esto. Y se van educando, van teniendo un poco de autorrealización ¿para qué? Para que puedan disciplinadamente terminar en la hora indicada. Para el público nunca es bueno que un orador, primero, es que lo haga muy rápido y segundo es que se pase. Porque el orador, el público tiene expectativas. Dice, a ver, vamos a ver cómo maneja sus tiempos. Hay gente que conoce y hay gente que no. Hay gente que va a recibir información en una charla. Hay gente que va a recibir actitud en una charla. Hay gente que va a motivarse en una charla. Hay gente que se va a inspirar en una charla. Hay gente que quiere solamente saber qué le vas a dar de información, no importa cómo. Y hay gente que quiere ver tu desenvolvimiento. El tema es lo de menos, dice él. Los temas se aprenden, los temas se leen, pero hablar en público es lo difícil. Y entonces uno tiene que además conocer al público. Como dice Sir Ken Robinson, señala él, uno tiene que saber cuando va a hablar en público que el público se distribuye de 3 maneras. Hay público auditivo, hay público visual y hay público kinestésico. Y uno tiene que saber con qué tipo de público estoy, cuál es mayoritario. Sabemos que mayoritario es auditivo, ¿sí? O visual. Entonces el visual sí te está mirando, ¿no? Y está mirando para todos lados. El auditivo puede estar conversando con otro, pero te está escuchando, por eso es auditivo. Entonces tú tienes que conocer, a veces te puedes ir decepcionado. Oye, algunos ni me miraban. Sí, eran auditivos pues la mayoría. Entonces ellos solamente quieren escucharte, no te quieren ver. En cambio el visual te está mirando. No quiere ver la expositora. A veces ni sabe qué es lo que estás hablando, pero le caes bien porque le caes bien como persona. Oye, ese tipo me cae bien. Y ya está, ese es el visual. Y él es el que está mirando. Tú le ganas por la vista. ¿No? Cuando tú le agarras a un visual y le pones a mirar, le gusta a esa persona. Dice, hay una atracción con esa persona y le caíste bien al visual. ¿No? En cambio, el auditivo, tú le miras y él te va a dar la espalda, si es posible, porque él solo quiere escucharte. En cambio, el kinestésico está que se mueve por aquí, puede estar conversando, pero sí te escucha, ¿no? El kinestésico es el que se mueve. Entonces, todo ese público uno encuentra en
en el auditorio. Claro, si te vas a un colegio, por la misma disciplina, los chicos ya dejan de ser kinestésicos, no se mueven, porque si no los castiga, dependiendo de la ubicación donde está. Por eso es que tienes que conocer al público donde te vas a presentar, ¿no? En este momento, si esta pandemia no estaría vigente con nosotros, estaríamos viendo a ver cómo es que nos desenvolvemos. Pero eso es lo más difícil que nos pasa. Pero si ya empezamos a practicar es bueno. A los chicos del instituto, por ejemplo, les he dejado una tarea para que me envíen un videito de 5 minutos. Algunos lo han hecho muy bien, otros lo han hecho regular, otros lo han hecho un poco bastante bajo, por decirlo, y algunos solo me han enviado el audio, ¿sí? Lo han leído y me han enviado el audio. No me quiero pasar el video, porque tienen vergüenza. Y eso es lo fundamental en esto, es que tengo vergüenza. Imagínense ustedes, no conocen bien el tema, les lanzan una pregunta, o en su defecto se olvidan, porque la mente es así, no se dice que 87 es subconsciente y 13 es consciente. O sea, con el 13% nosotros vivimos el 95% del día, pero todo lo demás está en el subconsciente. Y a eso nosotros accedemos cuando estamos medio relajados. Pero cuando estamos preocupados, cuando estamos peleando con nuestro cerebro, ¿no? Cuando te olvidaste momentáneamente y te pones en blanco, ¿sí? No puedes acceder tú a la parte de tu cerebro que está guardando el 87% de tu información. Y entonces eso no te deja avanzar. Pero cuando tú tienes práctica, te relajas inmediatamente. Y regresas, replanteas el tema y continúas. Pero lo que pasa es que siempre ocurre esto, siempre ocurre que a veces nos olvidamos el tema. Y eso pasa de manera común. ¿Por qué? Porque como dice Facundo Manes, el olvidarse significa un proceso, eso es parte de un proceso evolutivo de la formación de nuestro cerebro. Toda la vida que ha tenido nuestro cerebro, uno de los temas más recientes, más actuales que ha obtenido nuestro cerebro en su evolución, ¿sí? Es el olvido. El olvido es parte fundamental de nosotros. No es malo, por el contrario, es muy bueno. Pero ese olvido no significa que te has olvidado el tema para siempre, sino que lo guardas en tu subconsciente. Es importantísimo el olvido porque, como dice él, si no, tienes que vivir los 24 horas mañana para recordarte las 24 horas anteriores. Y así no puede ser. No es una máquina ilimitada nuestro cerebro. Tiene que guardar en el subconsciente mucha información que no le es necesario inmediatamente. Pero cuando estás relajado, entras a tu subconsciente de manera veloz y puedes sacar información de ahí para el momento en el que alguien te solicite una orientación. Cuando entras tú a un auditorio, tienes que ver el fondo del auditorio. El auditorio tiene que estar claro. Ustedes lo saben muy bien esto. Tiene que tener luz. ¿Qué pasa cuando un auditorio está medio oscurito? La gente se duerme. La gente se duerme. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿sí? Cuando ve oscurito cree que es de noche. Por eso es que cuando llueve, pues a nosotros nos da un poco de sueño, me da ganas de dormir, ¿no? Porque está sombrío. El cerebro va creyendo que estás entrando en la noche. En cambio, ¿qué pasa cuando tú a las 12 de la noche estás con tu celular prendido, ¿no? Y estás jugando en tu WhatsApp, estás en tu chat, estás en tu ludo? ¿Qué pasa? No puedes dormir y tú no entiendes, no tengo sueño. ¿Cómo vas a tener sueño si tu cerebro cree que es de día? ¿No me estás enfocando con una luz potentísima? ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una forma de desenvolverse. Él no distingue entre realidad y fantasía. El cerebro cree que porque ve luces de día y porque ve oscuro es de noche. Y entonces te manda a dormir. Y en el otro te despierta. No es que active tu cerebro. El cerebro cree que es de día. ¿Por qué? Porque al cerebro tú le puedes hacer creer lo que tú quieres. Cuando estás mal puedes hacer sentir bien. Y para el cerebro eso es lo más natural. Porque es así. Entonces el cerebro, hay una prueba, por ejemplo, recién para conocer. Por eso es que dice, tú tienes que convencerte, pero te tienes que convencer acá, que tú sabes el tema y que te va a ir salir bien. Puede que no te salga bien, eso es cierto, pero ya practicaste, ya la hiciste una, con error o con todo, pero ya la hiciste. La próxima menos, la próxima menos, la próxima menos. Y un día, eureka, como dice Juan, ¿no? El momento ajá, como dice él, ¿no? Llega el momento creativo, pero eso es después de un proceso.
Y entonces, por eso es que uno tiene que acostumbrarle, ¿sí?, a su cerebro, a hacerle creer que estás bien. Entonces tu cerebro te lo hace. Esta es una prueba que se ha hecho en una cárcel en Estados Unidos. A una persona le habían sentenciado a morir en la silla eléctrica. Y un psicólogo quería hacer una prueba con él, con este preso. Y entonces va, le conversa al preso y le dice, ¿sabes qué, hermano? Morir en la silla eléctrica es terrible, ¿no? Te vas a quemar, te va a doler, lo que sea. Entonces te propongo un convenio, le dice, ¿no? Quiero hacer una práctica contigo. Te voy a hacer un corte en tu brazo y tu sangre va a ir cayendo gotita por gotita, hasta que en 2 horas tú te vas a morir. Pero te vas a ir muriendo como si estuvieras teniendo sueño. Y va a ser un sueño tu muerte. Le convence al preso, firman el convenio y el psicólogo procede a hacerle el corte, pone una bandeja abajo para que caiga la sangre, tac. Primero caía rápido, luego empezó a caer más despacito, pero el prisionero estaba pensando en su muerte, de cómo va a ser, porque él sabía ineludiblemente que iba a morir. Y entonces estaba cayendo. Y hay un momento en que lo cerraron el pase de la sangre. No caía nada, pero él creía que seguía cayendo. Él escuchaba en su mente los caíditas de la sangre. ¿Y qué es lo que ocurrió en 2 horas? Él se murió. Comprobó el psicólogo. ¿Qué quería comprobar el psicólogo? Que la mente, ¿sí?, a la mente le hace más daño de lo que tú crees que el hecho en sí. O sea, tú crees que te vas a morir, te mueres. Así está comprobado científicamente en un montón de cosas. Así es el cerebro. O sea, al cerebro, así como tú lo puedes mentir, lo puedes utilizar de tu aliado. O sea, el único miedo que existe cuando vas a hablar es en tu mente. El público es tu mente. Entonces, cuando tú te convences de que el público lo vas a comer, así no lo convenzas, no importa. La primera vez no vas a lograr casi nada. La primera vez te vas a orinar de miedo. Imagínense ustedes, yo terminé la universidad estudiando Derecho y era el mejor expositor del salón. En el colegio hacía mis sketch cómicos, ¿no? Narraba mis poesías, mis poemas en presencia de todos. Y cuando terminé la universidad vine a trabajar en registros públicos, ¿sí? Y el primer mes, el segundo mes, el jefe me dijo, vas a exponer un tema. Y vas a exponer frente a gente que sabe del tema. Ahí está fregado. Me fui a exponer y no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Y el único que me habló fue un amigo que me decía, estás bien, es el único. ¿No? Y hasta el día de hoy lo recuerdo como si fuera ayer, ya han pasado 24 años de ese momento. Pero yo le agradezco al jefe que me haya metido en ese mundo así, vete, tú mismo eres. Como quien decir, muchacho, lánzate a la piscina vacía. Y me lancé. Y desde ese día, no, esto no se queda así. Y mira, después de 24 años, les estoy enseñando a ustedes más o menos cómo uno puede ir y expresarse en el público con total normalidad. Por eso es que uno dice, siempre tiene que pedir que el auditorio esté clarito, para que el cerebro esté claro, para que el cerebro no esté queriendo dormir, ¿no? Para que el cerebro no esté queriendo dormir. Y obviamente es bueno, pues, un tema interesante, de actualidad. No importa si no es de actualidad, pero que le llame la atención. A veces te ponen unos temas raros que primero la gente no quiere ni asistir. No, segundo, que si no le entras bien, la gente dice, estoy perdiendo mi tiempo. Mira, está demostrado científicamente que la gente asiste por 2 razones a una charla. Solo por 2 razones. Una de las razones es para recuperar la plata invertida. Mira, voy por si acaso, siquiera ya que valga por lo que he pagado, ¿eh? Si quiere eso. Para eso asiste a una charla, en primer lugar. Y segundo, para recuperar el tiempo perdido. O sea, ya pues, mira, si no recuerdo, por lo menos que no me haga perder tiempo. Por lo menos que me sirva para algo. O recupero mi plata o recupero mi tiempo perdido. Esas son las 2 cosas por las que uno acude a la charla. Y uno dice, valió la pena. Yo cuando voy a una charla, por ejemplo, a mí solo me importa una sola idea, llevarme de la charla. Y para mí basta y sobra. Entonces voy y digo, eso es lo único que me ha gustado. Lo resto, aunque sea, duermo. Y es suficiente para mí. Pero eso depende de la política personal que tú tengas, ¿no? Si la haces así, pues chévere. Y si no,
de repente eres bastante crítico. No, faltó información, y así, ¿no? Incalculable la información que te tienen que pasar. Hay gente que le gusta así, ¿no? Hay gente que te da información, va y lee, y luego dice, buena información. Y para él está bien. Y tú dices, esto no tiene ni dinámica. Para leer, mejor yo nomás lo leo. Le llamo a mi hijo que lo lea, pero así mejor no necesito ir a un curso si alguien va a leer. Y así sucesivamente. Así vi una expositora. La primera vez que yo expuse, ese mismo día expuso una profesora, una abogada. Y la abogada se puso a leer toda su exposición. Y una abogada que era su amiga dice, muy bien, bien leído. ¿Se dan cuenta? Bien leído. No le importó nada más. Pero lo demás murmuraba, oye, que para verlo leer venimos a esto, no. Por eso qué bueno tener ideas centrales. Estos papelitos al inicio son muy buenos, porque te ayudan a regresar. Cuando tú tienes conocimiento vasto, a veces te vas por las ramas y no sabes cómo regresar al tronco. Y esa hojita es el que te hace, ahí estaba, te regresas de nuevo. O sea, es fundamental. Yo sé que por eso lo hacía Miguel Ángel Cornejo. Él tenía unas hojitas que lo guardaba tapado con su mano. Tú ni veías. Eran unas hojitas pequeñitas donde solamente estaba el título. Y luego veías que lo cambiaba. Pero tú no veías el papel. Lo guardaba en su mano así. Así lo tenía. Tapado en su mano. Tú ni veías el papel. O puede que ni tenía porque no se le veía el papel. Y a veces él variaba, ¿no? Se daba cuenta del público y se ponía a leer un texto. Cuando hablaba de motivación, cuando hablaba de familia, él llevaba un texto, una carta de un hijo que le había escrito hace mucho tiempo atrás. Y le gustaba leer. Y regresaba, dice, llegó a la familia. Es decir, la familia cuando se quieren dan estos tipos de mensajes. Y se ponía a leer el mensaje de su hijo que le enviaba a él. Y la gente lo aplaudía. ¿Por qué? Porque eso ya lo ha escrito bien el mensaje. No es que su hijo le haya enviado, pero ese era su estilo. O sea, cada uno va agarrando un estilo de hablar en público y de esa manera uno se va adiestrando. Ese es el tema, constantemente. Por eso yo le digo, grábense un celular, lo que sea, leyendo, hablando de cualquier tema. Ya le escuchado a tu hijo, él es bastante crítico. A tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu novio, póngalo a leer ahí. A escuchar, a ver qué tal. Mira, te falta esto, te falta... Y nunca te sientes, tú aceptas todas las críticas, porque como él es el público. Como él es el público. De nada sirve que te dice, hoy estás genial, mira, eres una maravilla, pareces un Fidel Castro. No. Así no vale. En oratoria tiene que ser crítico. Que lo único que tiene que decir, mira, pero sí la puedes hacer. Esta parte me ha gustado, esta parte no, esta parte sí. Aquí lo arreglas, aquí lo mejoras, aquí lo disminuyes, aquí levantas tu voz, aquí lo bajas. ¿Y por qué? Porque tu cuerpo es una máquina de hablar. Tu cuerpo es el que da mensaje, tus manos son los que dan mensaje. O sea, uno tiene que utilizar, como dice la película 300, tu cuerpo es toda una máquina de aniquilamiento. O sea, tu cuerpo en oratoria es precisamente eso, ¿no? Tu cuerpo en oratoria es eso. Es una máquina de hacer de convencer en el público. Y principalmente tu cuerpo, porque son 55%. 55% del convencimiento depende de cómo es tu presentación corporal. Eso, tu forma de vestir, ¿no? Cómo caminas, cómo saludas. ¿Estás erguido o no? Viene a convencer, ¿no? Viene dispuesto a que lo escuchemos hoy día. Dispuesto a que lo aplauda la gente. A eso viene. Y tú te das cuenta desde la presentación. Si no, no puedes. El público es así. El público es letal cuando tú hablas con ellos. ¿No? Ahí no hay amistades, ahí no hay nada. No pasa nada. Pero tú utilizas el público. Por eso es que si hay un curso pequeño dentro de la esfera de ustedes, tienen que pedir, oye, permítame las últimas palabras a mí, las últimas palabras. ¿Ya? Entonces tú dices, sí, mira, sí se puede hablar en público y vas practicando. Después le pedirás las primeras palabras, que son las más difíciles. Sí, pídame la primera. Oye, después dame un temita de 5 minutos, o sea, voy a redactar, o sea, los nombres pues, de los asistentes. Voy a decir quién debe, quién paga, quién no paga, lo que sea, pero tú estás utilizando a la gente.
Y si tienes la oportunidad de enseñar, mejor. Pero los alumnos, pues, gratis. Los alumnos gratis. Ahora el alumno, pues obviamente nunca te va a decir, profe, está mal, te va a decir que estás genial, ¿no? El alumno siempre te va a decir eso. ¿Por qué? Porque del profe depende de la nota, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Pero vas practicando, ¿no? Pero vas practicando. Cuando tengas una oportunidad, decía mi profe, les vuelvo a repetir, de equivocarte, equivócate, ¿no? Cuando tengas oportunidad, hazlo. Pero creo que hay un alumno que no puede ingresar. Permítanme un segundito. Aló, Reinaldo. Aló, dime. Pero le he enviado al grupo que he compartido y estás ahí. ¿No? A ver, permítame. Ahorita te paso el link. Un ratito. Listo. Hay un pequeño error tecnológico. Pero bueno, ahí vamos a continuar. Ahí quiero presentarles, quiero hacer un pequeño repase de unos temas que desarrollamos en la clase anterior. Yo quiero que esto lo vuelvan a tener siempre muy presente, ¿no? De todos los talentos otorgados a los hombres, ninguno es tan valioso como el don de la oratoria. Por eso es que se dice que el 85% del éxito de un ser humano depende de la forma como se comunica, depende de la forma como habla, cómo transfiere sus ideas, cómo explica. Eso es bastante difícil, eso es cierto. No es muy fácil convencer a alguien, hablar en público, tener el don de la palabra. Eso es bien complicado. Pero todo depende de la práctica que vas a hacer, ¿no? La oratoria no se lee, se escucha y se habla. Se escucha y se habla. Eso es. Y como lo ha dicho Winston Churchill, esto es el don del oratorio, lo mejor que nos ha dado Dios. Es casi como la libertad. ¿No dice que en la expresión de un ser humano está su libertad sobre las cosas? Entonces eso tenemos que tener presente y en virtud de ello solo queda practicar y seguir adelante, ¿no? Bueno, estos son tipos de oratoria, lo hemos visto. Esto es la oratoria, el arte de hablar en público, el arte de hablar con elocuencia. Hablar en público no es solamente ir a leer y dictar un texto. O sea, dar una charla no es arte de hablar en público. Una charla con una diapositiva, eso lo da cualquiera. Una charla de conocimiento lo da cualquiera. Las charlas no tienen que ser de conocimiento. Un orador no está para una charla de conocimiento, para eso está cualquier otro. ¿No? Viene un ingeniero civil, un arquitecto, un abogado, un profesor, un contador, un administrador, lo que fuera. Y él simplemente va a exponerte un tema, pero esa es la exposición de un tema. Claro, por allí se puede empezar, cierto, pero es un tema de conocimiento. El tema de la oratoria no es un tema de conocimiento, es un tema de actitud, es un tema de motivación, ¿no? Es un tema de inspiración. Por eso es que es arte, es cómo te desenvuelves en público, la elocuencia, la virtud de la palabra. Eso es oratoria. Oratoria no es, mira, hoy día voy a dar una charla en tal sitio. No, eso no es oratoria. Eso es por la obligación que tienes de dar una charla, lo vas a dar y ya está. Pero a ver que te quiten la diapositiva. ¿Qué vas a hacer? No, porque lo que has llevado es conocimiento. No has llevado actitud, no has llevado elocuencia, no has llevado el arte de desenvolvimiento. Eso no lo llevaste. Y entonces, para eso tienes que practicar. O sea, practica para que tengas un don, para que descubras el don.
¿Por qué? Porque si agarras una diapositiva y te pones a explicarlo a alguien, quizás podría servir para empezar. Bueno, ya para empezar lo admito. Pero no, eso no es elocuencia. Si como producto de lo que conoces lo puedes dar elocuencia, eso está bien. A eso se le llama oratoria. Oratoria es velocidad en la palabra y un freno. Y luego vas, y luego hablas fuerte, y luego hablas bajito. En cambio, los profesores, sí, el que expone normalmente, tiene un solo ritmo. Un solo ritmo. ¿Por qué? Porque ya sabe, porque está 2, 3, 4 horas exponiendo. No puede estar motivado, pues, más de 1 hora, más de 2, más de 3, más de 4. Imagínate toda la mañana. Eso es imposible. Entonces, en cambio, la oratoria no tiene que pasar más allá de 45 minutos o 50, o ya 1 hora en el supuesto de que tu gente pues esté inspirado. Si está inspirado, fenomenal. Pero tienen que pensar en eso. La oratoria es hablar con elocuencia y para eso, les vuelvo a decir, tienen que leer. Tienen que leer textos, resúmenes, ya no pues todo un libro, solo lo que les va a importar. Como comentábamos hoy día, con mis hijos, decían, si se murieran todos los insectos en la Tierra, en 50 años no habría ninguna forma de vida. Si se murieran todos los seres humanos en la Tierra, en 50 años florecerían todas las formas de vida. Textos así ustedes lo tienen que tener para su charla, tienen que guardarlo, historias, fábulas, anécdotas. Todas esas cosas inspiran al público. Uno de esas ideas lo va a inspirar. Yo cuando estaba en la universidad tenía un amigo que preguntaba lo que fuera, ¿no? Y nosotros nos reíamos. Y decía, oye, tonteras preguntas. Y cuando resulta que él quería ser candidato a la alcaldía de Huánuco, y fue candidato a la alcaldía de Huánuco, lo que estaba haciendo él es practicar en la universidad, y nos utilizaba a todos nosotros, y nosotros ilusos creyendo que es un monce. No, era un vivazo, quería aprender a hablar en público. Claro, no ganó ni nada, pues no aprendió mucho, pero se animó. Y hoy día seguramente lo utiliza muchísimo, lo que él en ese momento le sirvió, lo que se aventuró, si se quiere. Entonces el profesor siempre nos contaba, así había un chico en Arequipa cuando él estudiaba y preguntaba cualquier tontera. La gente se reía, lo reñía, lo que sea. Después de un tiempo se dan cuenta, era congresista de la República. El único que había sobresalido de toda esa promoción, además de su profesión, era congresista de la República. Y hablaba como los dioses. Y lo único que estaba haciendo era practicar. Entonces uno tiene que buscar pretextos siempre para practicar si uno quiere hablar en público. Si quiere mejorar su dicción, o quiere convencer a los demás, o simplemente quiere comunicarse. Porque miren ustedes, las relaciones en una vida se rompen por falta de comunicación. Un país no se desarrolla por falta de comunicación. La familia no se desarrolla por falta de comunicación. Las parejas rompen por falta de comunicación. Los amigos se destruyen por falta de comunicación. Te peleas con alguien por falta de una buena comunicación. Entonces, cuando tú empiezas a practicar oratoria, te das cuenta que te obliga. La oratoria te va a obligar a leer todito los días. Algunas partes importantes, no más de un libro, no todas. Por ejemplo, este libro que yo les recomiendo siempre, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, yo sé un par de cosas de ese libro, pero he dado charlas de eso. Entonces, el hábito 7, el hábito 7, el de la reconciliación, el de la afilar el hacha, él lo llama afilar la sierra, el del refreshment. Como dice Stephen Covey, tiene 6 hábitos y el 7 te ayuda a mejorar todos los hábitos. Es el que te hace recordar el hábito que te vas desconociendo en el decurso de tu vida. Y no, lo único que quiere decir este hábito 7 es que tú tienes que vivir preparándote siempre. Hasta el día que te mueras, hasta ese día tienes que ir preparándote. Hasta ese día tienes que leer. Primero, porque no sabes cuándo te vas a ir. Y segundo, porque lo mejor que puedes hacer en la vida es leer. Y si lees bien, un día estoy seguro vas a hablar bien. Eso es ineludible, eso va a tener que ocurrir. Es algo como que está escrito, lo firmo ahora. Al que le gusta leer es porque un día va a saber, escribir. Va a saber hablar, perdón. ¿Eh? Luego habíamos
visto en los temas anteriores, el orador tiene que tener claro qué es lo que quiere decir, lo que les he dicho. Convéncete a ti mismo primero con el tema que vas a tratar. No sé mucho el tema, mejor no hables. Busca cualquier pretexto para que no hables. Si no sabes el tema, te va a hacer polvo. Si el público te va a hacer polvo. Porque cuando sabes el tema, tú tienes la seguridad de que sabes más que el público. Esa es la ventaja del que va a salir a exponer. Tú sabes más que el público. Te tienes que meter en la cabeza que el público quiera aprender de ti. Y cuando te ve con seguridad, ya ni siquiera te pregunta. Te pregunta por tu opinión, pero no te hace una pregunta. ¿Cuál es su opinión de usted? Y entonces se han dado cuenta que tú tienes seguridad en lo que hablas. Es fundamental que tengas seguridad. El público se da cuenta si sabes o no sabes el tema. El público se da cuenta si estás nervioso. Pero también el público se da cuenta si tú estás convencido o no de tu tema. Te dice, oye, creo que no manejas tu tema porque estás que divaga y cosas así, ¿no? ¿Qué más tienen que tener? Preparación y buen ánimo. O sea, tienes que estar sonriendo. La sonrisa es fundamental en el expositor. Porque si vas a ir seco, ¿sí? Así medio jetón, como decía Miguel Ángel Cornejo, pues estás en nada, ¿no? Estás en nada. Pero lo que hace un expositor es un discurso. Aquí está el discurso, en la preparación del discurso. ¿Cuáles son las necesidades del auditorio? Por eso es que tienes que conocer, ¿no? ¿Quiénes son visuales? ¿Quiénes son auditivos? ¿Quiénes son kinestésicos? No tienes que conocer la necesidad del auditorio. ¿Qué tipo de gente es? ¿Son niños, son jóvenes, son adultos, son más mayores? ¿Sí? ¿Son mujeres? ¿Son solo varones? ¿Son empresarios? ¿Son trabajadores? ¿Quiénes son? O sea, tienes que conocer al auditorio. Por eso que tienes que preguntarse, oye, ¿quiénes son los que van a asistir? ¿Son profesores? ¿Alumnos también? No. Entonces solo hablas para profesores. Y tienes que saber, a partir de eso tienes que saber qué es lo que quiere el auditorio. ¿No? ¿Qué quiere el auditorio? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Del coronavirus. ¿Qué quiere el auditorio? Quiere soluciones. El médico dice, quiere hoy día que le des la receta mágica. Eso lo vas a llevar hoy día, ¿no? Y entonces el auditorio dice, se entretiene con el tema y va sabiendo. Y tu discurso tiene que estar clarito, clarito. Por eso los discursos los tienes que hacer leer con alguien, no con uno, con dos. Tienes un discursito por ahí, mira, voy a hablar 5 minutos que demora mi discurso. Mira, compadre, léame, mira, amiga, léamela, a tu mamá, a tu papá, a ver, chequéalo y ya está. Hazlo ver por varios y que esté claro. Oye, aquí esto no me parece claro, yo ni le entiendo, ¿qué querrás decir? Y cosas así. Y entonces tú corriges. ¿No? Preciso tu tema, tu idea clave, tu idea central. No todo es idea, por eso le digo, la entrada dura unos pequeños minutos, la salida algunos minutos. En el medio está solo información. En el medio está el desarrollo, ¿no? La gente está esperando que termine. La gente quiere saber cómo empezaste y cómo terminas. Ahí está tu tiempo, tus argumentos, el público asistente. Tienes que ser espontáneo. Por eso es que leer es fundamental, vuelvo a repetirlo. Para que seas espontáneo, tienes que leer. Y ahí te salen palabras, te salen nombres de autores, te salen libros, te salen dichos, te salen refranes, lo que sea, ¿no? Bueno, y preparación y buen ánimo, porque es fundamental, ¿no? Y siempre listo. Esto escuché último a una expositora en un curso que estoy haciendo sobre oratoria. Le escuché al expositor. ¿Y qué pasa si estás dando tu charla y se va la luz? Se va la energía. ¿Qué pasa? Ayer, por ejemplo, nos dicen que se va a ir la energía en San Martín. Y nosotros estamos, pero ¿cómo? Total, era solo para Tarapoto. Y imagínense ustedes que están a punto de empezar su charla y se va la luz. Sí, se va la energía. ¿Qué hacen? ¿Ah? Y normalmente un auditorio tendría que decir, no pasa nada, estoy preparado. Por eso, a pesar de la diapositiva, ustedes tienen que llevar su papelito. Que no manejan totalmente el tema, tienen que llevar el papelito. ¿No? Y con el papelito se van a ayudar. No pasa nada, siempre tienen que estar listos. Siempre tienen que estar listos. Por eso, vuelvo al inicio. Tienen que estar preparados sobre el tema que van a conversar. Y bueno, es obvio que no saber hablar en público es complicadísimo. Vives limitado. No sabes todo lo que puedes ganar cuando hablas en público. No sabes, no te imaginas lo lindo que es, ¿no? Y entonces te limitas en lo personal, en lo familiar, no sabes expresarte. A veces tienes una idea, dices, pero nadie me va a creer cuando hablo esto. ¿Sí? Porque tú mismo te lo has metido en la cabeza de que no tienes esa capacidad. Y lo primero que tienes que sacar es sacarte, ¿no? Esa mediocridad de la cabeza, pensar que no le vas a convencer a los demás. Por lo tanto, vives limitado. Y no vale la pena en estos tiempos vivir limitado. Por eso es que tienes que surgir en lo personal, en lo familiar, en lo social y en lo laboral. Todo te limita.
¿Quieres un aumento de sueldo? No eres capaz de hablar con el jefe. El jefe me va a votar. Pero no te animas. ¿Y qué tal si te acepta? Nunca te pones a pensar en eso porque crees que no vas a convencer. Y eso es realmente un problema, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y así, ¿no? Hablábamos de esto. Pues su beneficio de la oratoria es global, o sea, en todo extremo. La gente se da cuenta cuando dominas público. Le dominas a uno, a dos, a 10 o a más, ¿no? O a más. Por eso es que estos son los dominios del ser humano. El lenguaje, primerito. Tu cuerpo y tus emociones. ¿Cómo llevas tu cuerpo al desarrollo de la charla? ¿Cómo entraste? ¿Y cuál es tu tema? ¿Y cómo llegas? ¿Con qué emoción llegas? Con la alegría, con la emoción de la alegría. Porque si llegas con la emoción de la preocupación, del miedo, de la ira, del odio, de la venganza, pues ¿a quién lo vas a ganar? No lo vas a ganar a nadie. Y ese es un problema. Entonces, tu emoción fundamentalmente tiene que ser alegría. ¿Y esa alegría qué te va a llevar? A la motivación. Esa motivación te va a llevar a la inspiración y además a servir de ejemplo. Eso es lo que te llega. Esto es un pequeño repaso de lo que ya vimos la vez pasada. Y aquí hay unos temas adicionales que quiero compartirles. Por ejemplo, ¿no? Algunos dichos. Raymond Jules, ¿qué nos dice? La palabra es el arma más poderosa que hay, ¿no? Las guerras mundiales se han desenfrenado en el mundo por la palabra, sí, por el convencimiento. Porque había un loco presidente en la Segunda Guerra Mundial de Alemania que dijo que los judíos son sus enemigos y hay que matarlos, y los exterminó a 8 millones. O sea, la palabra es todo en la vida. Y si uno no tiene ese don de la palabra, está perdiendo muchísimas cosas. Entonces uno tiene que lanzarse a practicar. Practica y practica y practica y practica. Yo llevo practicando esto 10 años y sé que me falta. Y si ustedes están empezando ahora, les va a faltar igual. No importa. Pero lo importante es que empiecen. Mira, hay una forma también de cómo ustedes pueden ir mejorando su léxico, su dicción, qué sé yo. Crea un canal en YouTube y lancen un video de lo que sea. Un TikTok, no importa, cortito, 5 minutos, 4 minutos. Esto he aprendido en la vida, y hablas. Y un par de amigos, amigas te dirán, amiga, está bien, mira que se te escucha bien. Y tú dices, wow, nunca me han dicho esto. La próxima tu video será de 15 minutos, de 20, y te vas a acostumbrar, cuando lo único que estás haciendo de manera gratuita es utilizar a la gente del internet que digan si está haciendo bien o está haciendo mal en tu don de la oratoria. ¿Se dan cuenta? O sea, el arma más poderosa en este mundo no es una bomba atómica, chicos. O sea, la bomba atómica se ha logrado pues, hacer detonar por primera vez en contra de un ser humano porque alguien convenció a otro. Por eso. O sea, ha nacido de la palabra hacer explotar una bomba atómica en este mundo. Por eso es que no deja de tener razón Raymond Jules al decir la palabra es el arma más poderosa que existe, ¿no? Si no, mira cuántas veces ustedes se han peleado con la familia, con los amigos, con los hermanos, ¿sí? Por un mal comentario, por una mala información. Por eso, por una mala información. Le vamos a llamar técnicamente así, no un chisme, una mala información. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden utilizar eso a su favor. Dice, los poetas nacen y los oradores se hacen. Así dice Cicerón. ¿Sí? El orador más grande que ha tenido el mundo, Cicerón. Él dice, y los poetas nacen. Para ser poeta naces. Pero para ser orador te puedes hacer. No es un don atribuido a una sola persona o a determinadas personas. Es un don que le atribuye a todo aquel que quiere. Aquel que se anima, aquel que se enfrenta. Aquel que quiere. Y eso nos dice Cicerón, los oradores se hacen. Así que hoy día podemos dar pase a que a alguien le vaya a gustar en el tiempo de la oratoria y dice un día, valió la pena. Y entonces, ¿qué es la elocuencia? La habilidad de conmover y convencer, decía Timón. Todos ellos son filósofos. La elocuencia, pues es el arte de hablar con elocuencia, es la oratoria. Entonces, la elocuencia, ¿qué es? La habilidad de conmover y convencer. Hoy me ha conmovido esas palabras. Estoy convencido de esto. O sea, si alguien no te dice eso, dice, me está faltando. Yo sigo, continúo con la brega. Es algo que simplemente no quieras, pues si te das por vencido y ya está, ¿no?
Haces como la ranita, te convences y ya está, te ahogas. Dos ranitas estaban jugando alrededor de un balde de leche y de repente se caen los dos en el balde de leche y empiezan a querer salir, pues, revoloteando. Hasta que un grupo de ranitas que estaban cerca mirando viene y les dicen, oye, ¿para qué estás intentando? Quédate ahí y muérate. No van a poder salir porque no podían salir. Y entonces uno los escuchó y dijo, pues sí, tiene razón. Mejor ya no hago nada, si no voy a poder salir, ¿qué tanto esfuerzo? Y se murió, se ahogó en la leche. La otra ranita seguía revoloteando, revoloteó tanto que se secó a la leche y salió de un salto, se quedó seco la leche, de tanto revolotear. Salió y ya está. ¿Qué es lo que había pasado con esta ranita? Pasó que esta ranita era sorda, no los había escuchado. Por eso que a veces es bueno no escucharle a la gente. La gente inteligente no está escuchando tonteras a la gente. Tienes que hacerlo de la ranita sorda. ¿Sí? Como decía Henry Ford, si hubiese hecho caso a la gente, hubiese hecho un caballo más veloz, dice, y nunca hubiera construido un carro. ¿Se dan cuenta? Por eso es que uno tiene que prepararse, conocer su tema y volverse elocuente gracias a ¿qué? A la lectura. Para que la gente sabe que a ti te gusta leer, tú tienes que hablar. Si no, a nadie le vas a ver, a nadie se va a enterar, ¿no? De los dones que tienes. Ahí está. Los oradores nacen, se hacen, ¿eh? Se hacen. También nacen. Hay personas que tienen cualidades naturales para hablar. Yo conozco a varios chicos así. Y les gusta, y es natural, se equivocan, y para ellos como si no se hubiesen equivocado. Y ellos continúan para adelante. Me gusta, profe, y ya está. Yo sé que me equivoco, no me importa. Pero no le he dicho a mi cerebro que se ha equivocado. Solo que tengo que practicar. Y ahora se les ve en el internet buenos mensajes. Interesantes, no están leyendo. Se da cuenta uno cuando leen. Cuando todo está escrito, ¿no? Y un teleprompter, uno se da cuenta cuando utilizas teleprompter. Lo estás leyendo, así hace cualquiera. Los que narran noticias hacen así. Ellos leen un teleprompter, leen la noticia, no lo dicen en su mente. Entonces los oradores nacen y también se hacen. Y si te haces, mejor, más mérito, porque te vas construyendo de a poquitos. Y ahí está el tema de la comunicación, ¿no? Esto es producto de una investigación. Ahí está el lenguaje corporal, tu gesto, tu postura, tu mirada, cómo llegas. A veces nos han enseñado a que cuando llegas al auditorio tienes que mirar atrás. No le mires a nadie, mira atrás, por ahí por donde está el oscuro. Mira, no está bien. Sí, mira a la gente. Mírale directo a los ojos. Algunos nos han enseñado, ustedes seguramente han escuchado decir, míralo a la frente a cada uno. Va a parecer como que todo está mirando, pero que a nadie te está mirando al mismo tiempo. Y no es así. Claro, al inicio tú puedes mirar como quieras porque vas aprendiendo. Pero ya cuando aprendiste un poco, lo que tienes que hacer es mirar directo a los ojos. ¿Sí? Se llama contacto visual. Tú tienes que hacer contacto visual de inmediato cuando entras a ver al público. No entres mirando a la pared, te fregaste. Eso es signo de nerviosismo y de desconocimiento de tu tema y de inseguridad. Tú entras de inmediato sonriendo y saludando al público, mirándole en la cara fijamente a alguno, a varios por ahí, a varios. No te quedes con una sola persona. Miras a varios y entonces ya lo ganaste. Rompiste el hielo de inmediato. Miren las presentaciones de los oradores, la presentación nomás, porque el resto es desarrollo. Y se van al final. Inicio y final, listo. El medio es desarrollo. Depende cómo te aceptó el público, ya está. Pero el tema es la entrada. Por eso dice el gesto, la postura y la mirada. Hay personas que se dedican a mirar a expositores que miran solo a una persona. Hasta lo hacen pasar rocha a veces. Y no se dan cuenta, el expositor no se da cuenta de eso. Y entonces alguien te tiene que hacer ver. Mira, todo el día estabas como te estarías fijado solo en una persona. Entonces cambia la mirada. Contacto visual. Tienes que hacer contacto visual con todos. Tu voz, el volumen de tu voz, la potencia. Algunos hablan suavecito, ni se les escucha. Hoy, habla más fuerte, te dicen, ¿no? Y no se les escucha, tiene que aumentar el volumen al micro, ¿no? Y al parlante y todas esas cosas. Y a veces es un poco embarazoso para el público, porque a veces tienes vergüenza ajena, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y para qué viene a hablar si no sabe, si no puede, si no se tiene confianza?
si no conoce el tema, lo que sea. El público es drástico. El público es implacable, no cree en nada. Te da duro. Tu tono de voz, por eso practica, ¿no? Oye, qué voz para fea esta. Y no sé, chinchosa, se le lee. No, no lo sé, pero no me gusta la voz. Entonces, vas impostando tu voz, vas mejorándole, lo vas corrigiendo, ¿no? Lo entonas bonito, levanta la voz, lo bajas, grave, ya, aguda, sonríes, bajas hasta que nadie te escuche y la gente te pone atención y luego levanta la voz de nuevo para repetir lo mismo. Y finalmente tus palabras, mira, las palabras son solo el 7%, ¿ven? Parece mentira. La palabra solo es el 7%, tu cuerpo es el arma. Por eso tienen que recordar siempre la película 300, ¿no? Cuando Leónidas dice que de cabeza a pies es un arma. Cada soldado es un arma mortal de cabeza hasta los pies. Y el expositor tiene que ser así. Tiene que ser implacable desde la cabeza hasta los pies. Desde cómo se mueve, cómo habla y cómo verbaliza. ¿Y qué es lo que dice? Por eso dice, la comunicación no verbal es 93%. Y la comunicación verbal, o sea, el tema en sí, sí es el 7%. Entonces eso tenemos que verlo, ¿no? Y mira acá, beneficio de saber comunicarse. Tienes control, hablas con propiedad, tienes dominio del tema. Ah, qué bonito que habla esa persona, me gusta, nos convence, conoce su tema, es un hombre, una mujer preparada. Qué solvencia que tiene, ¿se dan cuenta? Te ven con control, dominas tus emociones, no discutes, conversas, ¿no? No corriges a nadie, das tu opinión. Y luego, ¿qué te da? Conocimiento. Conocimiento. Porque si quieres hablar más, tienes que aprender más. Y aprendes más cuando lees más. Por eso que es trascendental. No puedes ser un buen orador si no eres, si no eres un buen lector. Porque eso te da cultura, te da inteligencia, te ejercita a pensar, a hablar y escuchar mejor. Eso te enseña, ¿sí?, el conocimiento. Es un hombre culto, una mujer culto, inteligente, qué mujer culta, inteligente, ¿no? Habla con propiedad, te escucha. Todo eso beneficios te da saber comunicarte. Y te da obviamente una satisfacción personal gigantesca, ¿no? Que alguien te dice, mira, oye, qué tal desarrollo, qué tema espectacular, ¿no? Me ha gustado. Puede que no haya sido el mejor del mundo, sí. Pero esa persona te reconoce porque para él es válido, ¿no? Es valioso, ¿no? Es casi subliminal que tú te hayas expresado y te haya escuchado. ¿Por qué? Porque a veces solo, como te vuelvo a repetir, como les digo, solo te llevas una idea, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, llevarme una idea de un curso. De eso, con una idea yo digo, sí, se ha cumplido. He recuperado lo que he invertido con una idea. Y esta idea es suficiente para yo para ponerme en acción. Y esta satisfacción, pues, te vuelve como un líder de opinión. Alguien te consulta, ¿y usted qué piensa? Te dice. ¿Usted qué opina? ¿Usted que tiene buenas ideas? ¿Qué nos puede decir de esto? Eres el centro de la atención, ¿no? Te muestran respeto, te aceptan en cualquier... O sea, es en realidad inmenso, ¿no? Los beneficios de saber comunicarse. Y obviamente persuades, pues. La esencia, finalmente, la persuasión, el convencimiento, ¿no? Tienes calidad, fluidez de palabra, velocidad. A rato que arrasas con todo y luego te calmas, ¿no? Si ustedes han visto a Pepe Mujica, por ejemplo, a pesar de su edad, tiene velocidad y hace sus pausas cuando tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque comunica de manera clara, ¿no? Concreta, convincente. Yo creo que es la diapositiva con lo que nos quedamos hoy, porque a ello tienen que aspirar. Un ser humano tiene que aspirar esto, ¿sí?, a los beneficios de la comunicación, tener control, conocimiento, satisfacción personal y finalmente persuasión. ¿Qué más se puede pedir después de esto? Si todo lo demás se viene por añadidura. Si todo lo demás se viene por añadidura, ¿no? Pero además la oratoria como tal tiene otras ventajas. Te mejora tu autoestima.
estoy hablando mejor, oye, hasta yo me convenzo, hasta yo mismo no me creo, dice, ¿cómo he mejorado? No sé, no te das cuenta que es producto de tu propio esfuerzo, de tu dedicación, de tu espíritu de lucha. De eso depende. Entonces, tú mejoras tu autoestima, obviamente, ¿no? Te mejora la autoestima. La próxima vez vas a ir a exponer y dice, estoy mejor. Y cuando sales de ahí vas a salir, pero radiante. Te potencia tu liderazgo, la gente te empieza a seguir, aunque no lo quieras. ¿Por qué? Porque la gente empieza a creer en ti. Dice, ese tipo tiene don de convencimiento. Mira la autoestima, es un hombre feliz, una mujer feliz, un hombre libre, una mujer libre. ¿No? Le gusta la vida, lucha por vivir, tiene servicio, tiene autocontrol, tiene convencimiento, tiene todo eso. Alta autoestima vas creando con una buena comunicación. También, ¿qué? Potencia tu memoria. O sea, la ventaja de la oratoria, después de leer, ¿qué significa? Como decía Facundo Manes, ¿eh? Su mamá, que no tenía ni educación primaria, porque no había terminado ni la primaria, le decía siempre, sí, estudia. Solo le decía eso, y él dice, nunca entendía, ¿por qué es que su mamá le decía tanto que estudie? Y él luego porque ahora es neurocientífico, ha entendido recién cuando ha estudiado por qué su mamá tanto le decía, como una persona que ni siquiera ha estudiado le decía, ¿sabe qué? Su hijo estudia. ¿Y qué es lo que hace? Potencia el cerebro el estudio, potencia la memoria, la capacidad de una persona. Y obviamente te da poder de convencimiento, de persuasión. Lo mejor que le puede ocurrir al cerebro humano, cuenta Facundo Manes, es el estudio. Y si tiene el don de la oratoria, mejor. ¿Por qué? Porque te renueva. Leer un libro significa crear nuevas conexiones neuronales. Por eso él siempre dice, si quiero lograr algo mejor, si quiero vivir un poco más, si quiero ser más feliz, tengo que leer algo que nunca he leído, practicar algo que nunca he practicado, caminar, tener un poco de ocio. Él dice que el ocio es fundamental en la vida. O sea, tengo que aburrirme de vez en cuando. El aburrimiento es proceso evolutivo del cerebro. ¿Por qué? Porque en el aburrimiento tú no sabes qué hacer y entonces tu cerebro trabaja a mucha más velocidad y para estar bien se pone a pensar algo. A ver qué voy a hacer. Porque ustedes tienen que saber que el cerebro humano no es creativo. El cerebro humano es ocioso. Le gusta hacer lo mismo que ha hecho ayer. El cerebro humano se acostumbra por eso a lo que tú haces. El cerebro humano, si tú ves tu novela a las 9 de la noche, sí, un minuto antes de las 9 te está avisando, ya va a llegar tu novela, por si acaso. Te dice, tú nunca se te pasa el horario de tu novela, porque tú ni siquiera pones una alarma a esa hora, mi novela favorita va a llegar. No, tu cerebro te avisa, tu cerebro sabe, ya va a llegar a las 9, ya va a llegar a las 9, porque tu cerebro está acostumbrado, el cerebro no le gusta pensar, el cerebro repite todo lo que escucha un día para repetirlo al siguiente día. El cerebro es así, el cerebro es Aragán. El cerebro para descansado, casi en off, y utiliza el 45% de la energía del cuerpo. Es el órgano más grande del ser humano, del cuerpo del ser humano. Y consume demasiada energía y hace muy poco el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que disciplinar a tu cerebro para que seas creativo. Si no, no lo puedes ser. Porque el cerebro puede hacer todo lo que quiere contigo, pero lo tienes que convencer a tu cerebro. Tú tienes que convencerlo que vas a hablar bien. Y tu cerebro te la tiene que creer. Y va a llegar un día que te la tiene que creer y te va a decir, sí, puedes convencer. Y el día que te convences, te vuelves imparable. Pero además hay unas recomendaciones que ustedes pueden ver, que hay que dejar fuera del auditorio cuando van a ir a hablar. Cuando van a hablar con uno, con dos o tres, ya pues que sea el auditorio. Los problemas personales. Claro, si ya tienes pues experiencias, te puedes contar tu historia personal y la gente se va a emocionar. Pero eso lo tienes que hacer más adelante. Tienes que dejar tus problemas personales atrás. Y algunos dicen, pero ¿cómo? Si es inherente a la persona y etcétera. No, sí. O sea, no permitas que vaya y te destruya en plena charla. Porque vas a estar dando la charla y te vas a acordar del problema personal, ya fuiste. Ya fuiste. Problema, quédate acá afuera en la puerta nomás. Tú no tienes derecho a entrar conmigo. Ya, yo entro acá con la alegría, ¿no decíamos hace un rato? Cuando entras, sí, rompe el hielo, sí, entrando así con una pose tremenda. Como que vas a conquistar ese día a todo el mundo. Y tus excusas.
y tus excusas. Cualquier excusa, mira, no presenté mi tema, nada. La gente no tiene que saber por qué tiene debilidades. El ser humano no puede tener debilidades en el momento que va a hablar. Tiene que ser pura fortaleza. Pura fortaleza. Tus debilidades así sean más. Deja tu debilidad fuera, tus excusas, ¿no? Y el egocéntrico así. Tienes que ser natural, espontáneo, sencillo, humilde, ¿no? Con ganas de triunfar. Pero si vas egocéntrico y que yo soy el mejor, ¿sí? Que me tiene que escuchar a mí, que este tema es mío, que me lo inventé, que yo soy el dueño de la verdad, estás fregado. Si haces eso, ya fuiste. Entonces, eso tienes que dejar fuera del auditor. Entonces, estas diapositivas además te ayudan un montón, ¿eh? Miren ustedes, si logras dominar el escenario, logras dominar el liderazgo. Y nuestro tema próximo va a ser autoestima. El liderazgo va a ser al final, pero vamos a adelantar algo sobre el tema. El triángulo de poder del líder. El líder comunica, reconoce e influencia, comunicación. O sea, si tú eres un buen orador, mira, ya tienes la primera pista para ser un buen líder. Ya cursaste la primera etapa, el más importante de todos, ya cursaste, que es la comunicación. Porque el reconocimiento solamente es un hábito, la comunicación no, es una práctica constante, con convencimiento, lectura, análisis, reflexiones. Pero el reconocimiento es algo sencillo. ¿Y qué es lo muy importante del reconocimiento? Reconozca a las personas en público, reconozca a las personas cuando están vivos, no lo reconozcas a la persona cuando está solito. No le reconoce a una persona cuando se ha muerto. Ese es fundamental. Se reconoce a una persona cuando está vivo. Se reconoce a una persona en público. Se le reclama a una persona en privado. Nunca se reclama en público. El reconocimiento es el don de un ser humano. Es un don. Ese tipo reconoce a su gente y lo hace en público, sin temor a equivocarse. Y cuando va a llamar la atención, lo llama uno por uno, porque no tiene por qué hacerle pasar un mal momento a su trabajador frente a los demás. Y vas siguiendo el paso del líder. Y reconózcalo en vida. No digas a alguien que es bueno porque se ha muerto. Eso hace cualquiera. Como dice Pepe Mujica, sí, tú puedes darle un contenido a la vida. No eres como un vegetal que vive solamente porque ha nacido. Entonces tú tienes que reconocer a una persona en viva. No cuando se ha muerto. Cuando se ha muerto le reconocen a cualquiera. Porque todo el mundo es bueno cuando se muere. Pero a ver, reconózcale a alguien que es bueno cuando está vivo. Tienes vergüenza. No estás acostumbrado. Y luego, si me equivoco, estás pensando en eso. Y si piensas en eso, nunca vas a ser un buen líder. Porque el líder reconoce en público, corrige en privado, reconoce cuando está vivo y cuando está muerto simplemente su respeto. Y finalmente, influencia. Si tú comunicas bien, vas a influenciar. Si tú sabes el reconocimiento, vas a influenciar. Y un liderazgo es igual a ¿qué? A influencia. O sea, tú eres líder porque influencias en alguien. Y no tiene que ver si es positivo o negativo, no tiene nada que ver, basta, o sea, hay líderes buenos y líderes malos, liderazgos buenos y liderazgos malos. Pero liderazgo es eso, es convencimiento, es buena comunicación y finalmente es influenciar en algo. Pero esto va a ser tema de más adelante todavía, ¿no? Tú eres un 10, eso es lo que tienes que entender tú. En la vida tú tienes que ser un 10, como en el fútbol, siempre, oye, ¿quién es el 10? Es el genio. Sí. Este es el Harry Potter de la cancha. Ese es lo que tú tienes que ser. La persona diferente, ¿no? El Aladino, el que hace maravillas. ¿Sí? Sí. Este es el que tiene criterio. Este es el que maneja todo el panorama. Eso tienes que ser tú en la vida real. Bueno, y esto es el 85% que les había dicho. Buena comunicación, tu éxito está asegurado en un 85%. ¿Necesitas algo más para ser líder? Ya pues, ¿qué necesitas si aquí está el 85% en la comunicación? Reconocimiento 5%, influencia 10% y ya está, tiene 100. Facilito. Pero primero lo primero, comunicación y listo. Pero ahí está, ¿ve? Pensar, hablar, actuar positivamente. Pensar, hablar. Pienso, luego hablo. Como decía Sócrates, pienso, luego existo. Pienso, hablo y actúo positivamente. Preparación mental y psíquica. Mental y filosófica. Perdón, y psicológica. Así tienes que pensar. Piensa, lea, habla, conversa, analiza, piensa. Y luego hablas. Primero tienes que pensar para hablar. Hay gente que primero habla y luego piensa. Y eso está mal. Empezó mal. Y obviamente tienes que actuar positivamente. Solo así estarás preparado. Eso hace un
Eso es lo importante cuando tú estás en el escenario. O sea, ¿quién eres? Tú tienes que saber quién eres. Sí, ¿cuál es tu ADN? Oh, yo soy una persona que va a convencer hoy día. ¿Y quién serás mañana? ¿Cómo te proyectas? ¿Cuál es tu visión? ¿Y cuál es tu autoestima? ¿Te quieres o no te quieres? ¿Quieres a la gente? ¿Quieres a los niños? ¿Piensas en el futuro? ¿Sí? ¿En el mundo? ¿En la sociedad? ¿Piensas en todo? ¿Cómo mejorar la vida de la gente? ¿Tienes seguridad? Sí. ¿Tienes seguridad? Porque tienes autoestima, tienes seguridad. Seguridad cuando hablas, cuando te expresas, cuando haces las cosas. ¿Puede que te equivoques? Sí. Porque parte de la vida es equivocarte. Parte del aprendizaje es equivocarte. Parte del éxito en la vida es equivocarte. Así que eso, que no te, que te tengas sin cuidado. Porque equivocarse es parte de nuestra evolución. Y obviamente tienes que aprender finalmente a ser sincero. Siempre ser sincero. Es mejor que mentir, siempre. Puede que muchas veces no surta muchos efectos, pero con el tiempo sí. Alguien sabrá reconocer, dirá, era sincero su mensaje. Y ahí está, ¿no? La comunicación verbal. Claro, fluido, formal. Palabras adecuadas, no tan rebuscadas por ahí, dependiendo del auditorio con quién vas a hablar. Si es conocimiento, es palabras técnicas, porque seguramente por el conocimiento viene gente que quiere conocer ese tema y para ellos es natural que hables con personas con palabras un poco rebuscadas en el diccionario. Pero, y formal. Formal no significa que vas a ir con terno, con corbata, con eso, ¿no? Se nos enseña. Es que vayas sencillo, solo bien presentable, bien bañadito, con un perfumito por ahí. ¿Sí? Y estas son las habilidades de la comunicación. Asertivo, es el ser positivo siempre. ¿No? Defiendo mi derecho, pero no lo lastimo a nadie. Empáticos, me pongo en la zapatilla del otro. Oye, ¿qué estará sintiendo la otra persona? No, lo atiendo bien porque se merece respeto. Me pongo en los zapatos de él. Porque quiero que me atiendan, no quiero que a este señor le atiendan como me gustaría que a mí me atiendan un día, en cualquier lugar a donde vaya. Y obviamente hay que tener escucha activa, ¿eh? Siempre está presente, siempre estarle mirando a alguien que habla, pues forma parte del respeto que se tiene por las personas. Y ahí está la comunicación no verbal, ¿no? Mirada, sonrisa, tu saludo, tu postura, tu vestimenta, ahí está. Va cayendo en resúmenes, ¿no? ¿Y qué consejo tenemos acá? Una imagen personal impecable, tienes que mirar siempre a los ojos, usa las manos, no te distraigas del camino. Si algo no sabemos, mejor no lo dices. Si quieres meterte un tema que no sabes, mejor no le digas, no es sugerible, no es sugerible, te fregaste, te vas a pasar un mal momento. Y tienes que demostrar que conoces el tema o conoces el negocio. Cuando vas a hablar de consejos, estos son los consejos que finalmente permiten eh, concluir la charla del día de hoy, ¿no? Esto, tienen que conocer al público, tienen que conocer con quién van a hablar, una entrevista, a detectar esta persona visual, auditivo, kinestésico, ¿qué es? ¿No? De repente llegas y está tomando su café, la persona que te va a entrevistar. Sí, 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 dime quién eres. Ese es un kinestésico. Él es un kinestésico, él te va a escuchar igual. ¿Eh? En cambio, si es un visual, se va a sentar a estarte mirando. Te va a mostrar mucho respeto. El auditivo también puede estar caminando, leyendo un libro. Dime, va a estar mirando su computadora. Dime, señorita, no hay problema. Te va a decir. Si eso es lo que va a hacer. Entonces, uno que hay que hacer ahí, conocer. ¿Sí? Ir conociendo a la persona, pero tienes que tener presente esto. Las personas son visuales, auditivos o kinestésicos. Visuales porque están observando todo, auditivos porque escuchan todo, kinestésicos porque se están moviendo constantemente. Yo veo a veces chicos que se están sobando, abrazando, esos son kinestésicos. Hay países enteros que son así, kinestésicos. Muy expresivos, tanto, no, son kinestésicos. Y hay algunos que están mirando, ¡ay, qué bonito tu casa! ¡Ay, qué bonito tu vestimento, tu zapato, tu celular, préstame! Visual, chismosones. Sí, eso le gusta. Están mirando qué es lo que tienes. Sí. Y los auditivos están escuchando. Ni miran, están no muy atentos a la cosa, pero el oído, ¿sí? El oído del lince. Y listo, chicos. Esto es lo que hoy día he querido compartir con ustedes. Estoy muy agradecido por su presencia, por haber ingresado hoy al curso y por haber estado pendientes los últimos tiempos. Gracias a varios que me han preguntado cómo estaba mi salud. Gracias a Dios estoy mejorando bastante. Y pues solo queda una reflexión allí. No importa qué es lo que vaya a pasar en la vida. Lo importante es
estar consciente de las cosas que uno va haciendo y de cuánto puede servir a los demás. De tal manera que si un día nos pone en la lista, papá lindo, pese a qué vamos a hacer, pero mientras tanto tenemos la oportunidad de ser invencibles todavía aquí en la tierra porque tenemos el apoyo de todos. Y mientras podemos seguir aprendiendo y mientras podemos seguir enseñando, ¿sí? La evolución del ser humano es parte fundamental de nuestra vida y es a quien nos debemos. Y nosotros que nos dedicamos a estos temas nos debemos a ustedes. Y lo que queremos es que la conversación que siempre tenemos es que les vaya a servir en algo. Nosotros estamos conscientes que siempre del 100% que hemos expresado, el 10, el 15% resulta ser útil a cada uno. A unos unas cosas, a otros otros. Y también hay algunos que no les es útil nada, que también de las cuales estamos totalmente conscientes. Cuando eres una persona con actitud, normalmente tú dices, no importa lo que vaya a pasar. Esto no es mi tema. Yo estoy preparado para esto. Yo dicté una charla, recuerdo hace algún tiempo atrás, y estaban inscritos 30, y llegó una sola persona. En tiempos normales yo hubiese mandado a volar. La gente no viene, se desentiende, no quieren capacitarse. Hubiese estado llorando. Pero no, ese día con la única persona que llegué hice la charla. Y conversamos horas. Y nos comimos todos los bocaditos entre dos. Y todavía quedó. Y la próxima clase se vino trayendo a dos más porque le pareció interesantísima la conversación. Y luego ya aparecieron un poco más. En tiempos normales, yo hubiese cerrado ahí y no hubiese ganado nunca nada. La última charla llegaron los 30. Cuando uno tiene actitud, ¿sí? Ve las cosas con perspectiva. Si la próxima será mejor. Cuando tú tienes actitud, resulta que si un día te va mal, tú dices, la próxima me irá mejor. Y así es como ocurre siempre. Y eso es lo que uno tiene que llevar por delante. Así que les invito nuevamente a que tengan el don por la lectura, que practiquen, con quien sea, no importa, pero que practiquen. De esa manera van a ir mejorando su léxico, perdón, y ese don que debe tener un ser humano en todos los cuerpos, ¿sí? Que es el de la comunicación. Si no tuvieran alguna pregunta, una consulta, una intervención, alguna idea adicional que puedan presentarme, ¿sí? ¿Tiene alguien alguna idea? Estoy para escucharlos. Al parecer no hay muchas ideas. Bueno, yo les agradezco nuevamente. A ustedes un abrazo muy cordial, feliz fin de semana, pásenlo muy bien y nos estamos reencontrando el próximo sábado para ver un tema de inicio sobre la autoestima. Es interesantísimo, a mí me encanta y sé que a ustedes también les va a gustar. Así que muchas gracias por verlos hoy día. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. La próxima nos tomamos una fotito. Chao, Margot. Gusto saludarte. Nos vemos, profe Wilder, Karina, señora Gladys, Dilmer, señora Mary. Hasta luego, doctor. Bendiciones. De igual manera, un abrazo. Hasta luego.